Hola nuevamente a todas y todos. Bueno, muchas gracias a quienes hoy nos acompañan acá presencialmente y también quienes nos están siguiendo virtualmente a través de la web. Les agradecemos mucho. Estamos frente al panel de la cadena del valor agro. Es algo visible, invisible, no se entiende quienes no venimos del sector, que es la cadena de que me están hablando. Así que está bueno también juntarnos a conversar con los tres referentes que tenemos sentados hoy junto a nosotros. El productor es el actor principal y quien nutre de materia prima a las distintas cadenas productivas de un país, especialmente en la Argentina. Alrededor de él existe una cadena de valor que lo financia, lo abastece de bienes, de servicios, protege su negocio y compra su producción. Veremos en este panel quiénes componen la cadena del agro y cómo funciona. Tenemos a Pedro Viñó. Pedro, bienvenido. Tenemos a Fernanda Muñoz. Fer, gracias por estar. Y a Luis Figueroa. Muchas gracias. Vamos a comenzar con Pedro. Pedro, sos productor, fuiste presidente de APRESID y actualmente sos presidente de Maizar. ¿Nos podés contar de qué trata Maizar y cuál es el propósito? Bueno, gracias. Primero que nada, gracias por la invitación, Nacho, un placer. Maizar, ¿qué es Maizar? Una cadena, ¿no? En definitiva una cadena porque es esta lógica de que vamos agregando valor, pero estamos repensando la cosa, ¿no? Porque la realidad es bien compleja. Entonces, ¿somos una cadena o somos una red? Bueno, está todo en evolución. Hoy somos la cadena del maíz, así estamos constituidos, eso dicen nuestros papeles, y la forman desde las empresas que hacen investigación y desarrollo en el laboratorio y nos aportan herramientas tecnológicas, moléculas, fitosanitarios, fungicidas, las que hacen genética, los productores, claramente, los que agregan valor, o sea, los transformadores, está el feedlot, está la lechería, la avicultura, los porcinos, la molienda seca de maíz, la molienda húmeda de maíz, la exportación, los biocombustibles, por supuesto, el bioetanol de maíz, la academia. Ahora entra Nacho a traer la mirada de las AgTech, justamente. Y esto está en evolución continua, porque la realidad cambia todo el tiempo, entonces todo el tiempo tenés que estar viendo cómo sumar valor a un nodo que está allí, a un clúster que creo que para la Argentina tiene muchísimo para expresar, ¿no? Entonces el objetivo básicamente es ese, es hacer crecer todo lo que tiene que ver con el valor que se puede agregar a través de esa fotosíntesis que nosotros elegimos a través de una genética, transformarla en maíz, y hoy en un mundo que vira cada vez más rápido hacia el paradigma de lo renovable sobre lo fósil, una planta como el maíz, que es carbono 4, que tiene mucho más eficiencia fotosintética, y esto que significa que con los mismos recursos, el mismo suelo, la misma lluvia, produce más biomasa, y es mucho más eficiente también en el uso del agua, tiene mucha menor huella hídrica, cobra cada vez más relevancia, ¿no? Los departamentos de innovación y de prospectiva de las empresas están viendo cómo agradar a ese consumidor preocupado y dicen, ¿dónde puedo encontrar yo un material que puedo agregarle a mi producto para satisfacer esa demanda? Bueno, el maíz justamente puede aportarlo en buen volumen y lo podemos hacer de forma renovable. Estamos trabajando para que eso suceda. Gran desafío. Gracias, Pedro. Y gracias, Pedro, por la invitación a ser parte de Maizar y poder representar a las AgTech. Así inauguró su presidencia. Bien. Muy bien. Lucho, tanto tiempo que nos conocemos. Fuiste una de las primeras personas que conocí en el mundo de las startups y siempre me ayudaste mucho, nos ayudaste mucho a AgroPro, así que gracias por eso y por haber venido. Sos ingeniero agrónomo, pero tomaste un camino poco usual para los que elegimos esa profesión, que fue meterte en el mundo del Venture Capital. ¿Qué es el Venture Capital? ¿Dónde ve oportunidades Experiment?
contanos un poquito sobre el fondo y con qué actores de la cadena se relaciona el fondo. Dale, espectacular. Primero, antes que nada, muchísimas gracias a Nacho y a todo el equipo que organizó este evento. La verdad que me pone súper contento, segunda edición. No es poco. Y sobre un tema tan importante como es esto, ¿no? Es la transformación digital del sector agrícola. Justamente el Venture Capital, que es algo bastante desconocido por ahí para el productor, para el sector agrícola, es un nuevo integrante de la cadena de valor agrícola, un jugador que entra y que nace y que se involucra directamente con el agro, con la aparición de las startups, ¿no? ¿Qué es el Venture Capital? Recién en el panel anterior me gustó un montón que hablaban de cómo aparecen distintas capacidades y actores multidisciplinarios en el sector y que hay lenguajes ahí que hay que unificar, ¿no? Nosotros desde el Venture Capital hablamos con un montón de terminología. Ustedes trajeron varios lenguajes que estamos aprendiendo. Tenemos un problema gigante con el tema porque hablamos mucho en inglés y demás, pero siendo simplista, el Venture Capital lo que hace es una rama del mundo de la inversión, es eso, es un actor más. Dentro de la rama de la inversión, nosotros nos focalizamos como Venture Capital en recaudar plata de inversores, que pueden ser empresas del sector, pueden ser inversores privados, y esa plata la invertimos con una tesis, que en este caso el Venture Capital trabaja puntualmente invirtiendo en startups. Las startups, otro nombre, son empresas que apuntan a un mercado muy grande y que tienen características como empresa que están relacionadas a la escalabilidad y a poder crecer de una manera rápida y abarcar este mercado. Por ahí, para algo que es más gráfico, emprendimientos que son digitales, ahí afuera hay un montón de fotos de los fundadores de Facebook, de Instagram, de ese tipo de empresas es lo que el Venture Capital invierte. Y nosotros, como fondo de inversión que estamos especializados en agro desde Experiment, invertimos en ese tipo de emprendimientos que son startups, pero están focalizadas en el sector agrícola. ¿Por qué requiere de una especialización, de que el Venture Capital se especialice en el sector? Justamente un poco por todo lo que se vino hablando acá. O sea, acá en Argentina, las dos, y no solo en Argentina, en Sudamérica, te diría, dos de las mayores industrias, que es la industria del conocimiento y la industria agrícola, siempre estuvieron de espalda, siempre nos estuvieron hablando. Y justamente el Venture Capital especializado en agro, como es Experiment, busca esto, encontrar cuáles son las características del sector y tratar de hackear, de ver de qué manera ayudamos a que se facilite el proceso ese de transformación digital, ¿no? ¿Y dónde encontramos oportunidad ahí? La verdad que hay oportunidad por todos lados, porque el sector recién arranca el proceso de digitalización, todavía le falta bastante en su madurez. Ya hay un montón de cosas que están sucediendo que son importantes y relevantes, que es lo que se viene hablando. Y eso, esas características que tiene el sector hacen de que nosotros podamos trabajar por ahí especializándonos. Y algo puntual que tiene el sector es el hecho de, por ejemplo, yo cuando arranqué en el 2015, arrancó todo el mundo de la digitalización del sector agrícola y se pensó que iba a venir una gran disrupción en el sector, que iba a venir un emprendedor, un emprendimiento y que iba a sacar gente de la cadena de valor del agro. Y eso nunca sucedió y tiene un porqué. Y el porqué es que el sector agrícola trabaja muy sistémicamente. Justamente son muchos actores de la cadena de valor y cada uno aporta una solución, agrega un tipo de valor. Y entonces lo que sucede no es tanto una disrupción, sino una transformación, ¿no? Que es un proceso un poco más lento y donde es importante que los distintos actores que integran la cadena de valor sepan cuál es el espacio que tienen, sepan cuál es la oportunidad que ellos tienen y que participen activamente en el proceso de digitalización, que lo hagan parte y que en conjunto vamos a encontrar dónde están esas oportunidades y dónde se puede agregar valor construyendo sobre una capa digital, ¿no? Muy bueno, Lucho, y muy bueno que en estos 7 años no hayas abandonado el acento. Seguí así. Sí, con ese entusiasmo recluta capital le debe ir muy bien a Luis. Gracias. Fer, la industria del seguro es una de las más tradicionales en esta cadena, por no decir viejas, no, bueno, tradicionales. Y bueno, es una de las también áreas que comenzaron en el último tiempo, el camino hacia la transformación digital. En eso Sura se está posicionando. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son los desafíos también que tiene este sector respecto al agro?
Bueno, buen día a todos. Gracias a Nacho. Este es el segundo año que estamos y la verdad que nada, muy contentos de participar. Yendo puntualmente, sí, coincido con vos. El sector de los seguros es un sector que es muy tradicional, el cual se ha manejado inclusive por un canal quizás de distribución muy tradicional, en el cual creo que es un poco esa red la que en cierta manera le dio esa tradicionalidad al sector. Sin embargo, si miramos un poco para atrás, prepandemia, creo que internamente ya dentro de las compañías de seguros, y acá me voy a focalizar un poco más quizás en agro, para que es lo que nos interesa, quizás nosotros ya estuvimos trabajando bastante en todo lo que tiene que ver con el modelo operativo y con la eficiencia operativa dentro de las aseguradoras, entendiendo que el viaje que haga un usuario con nosotros sea lo más placentero posible. Entonces creo que ahí estaba el concepto de que los procesos sean un poquito más amigables, por decirlo de alguna manera. Estaba la semilla. Creo que la pandemia, en el caso particular del segmento de agro, de seguros de agro, sí aceleró de una manera estrepitosa, creo yo, de alguna manera, aceleró todos los procesos. Y más allá de esa eficiencia operativa que era interna, de alguna manera nos obligó a empezar a visualizar el ecosistema del agro. Nosotros dejamos de ser riesgos agropecuarios adentro de la compañía para ser un segmento. Hoy somos el segmento de agro. Esto también es una mirada totalmente distinta, porque se supone que no vamos a interactuar quizás solamente con el productor agropecuario como único foco, sino con todos los elementos o con todos los actores de la cadena. Como decía recién Pedro, en definitiva, para nosotros también es un desafío empezar a agregar valor a todo el resto del segmento. Quizás en este camino que fuimos haciendo, nosotros nos definimos no como una aseguradora, sino como una empresa gestora de tendencias y riesgos. Suena como, pero un poco creo que lo que venimos a hacer es eso, ¿no? A tener una mirada mucho más amplia, que también nos interpela mucho de lo que charlamos recién en la previa a sentarnos acá. Y parte de esta observación, y yendo puntualmente a lo que es el sector del agro, nosotros identificamos en esta observación algunos ejes que entendimos que son los que generan o los que nosotros podemos de alguna manera generar valor más allá de una póliza de seguro que indemniza un daño y nada más. Ir un poquito más allá y generar no una póliza o una cobertura y nada más, sino una solución, una visión mucho más amplia. A partir de esa observación, determinados ejes que fuimos abordando, el clima obviamente fue, o ya era antes para nosotros, una pata fundamental de todas las soluciones que nosotros ofrecíamos, pero empezamos a identificar otros puntos, otros ejes en realidad que sean la sustentabilidad de la empresa, como puede ser todo lo que es mercados, el marco legal, el marco regulatorio, que hace tanto a la interrelación entre los distintos actores, el financiamiento como una pata fundamental. Nosotros también podemos pensar en dejar de financiar riesgos estándar, digamos, y pasar a pensar en una financiación de riesgos estratégicos, ¿por qué no? Es algo que también nos estamos preguntando. Y el último eje más fuerte es todo lo relacionado con la innovación y la transformación. Nosotros entendemos que más allá de la agricultura de precisión y de todo lo que en los paneles anteriores estuvieron abordando de una manera realmente súper profunda, a nosotros como compañía ahí tenemos muchísimo margen para poder trabajar. Entendemos que la información y todo lo que se genera a partir de la innovación y la transformación del sector, nosotros no podemos quedarnos afuera en cuanto a la demanda de lo que eso requiere. Y cuando hablamos de nosotros, no solamente es la aseguradora o nosotros como compañía, sino las alianzas. Detectar los puntos de dolor del productor agropecuario, sentarlo. Nosotros por primera vez sentamos a productores agropecuarios acá delante nuestro. A todos los actores de la cadena, sentamos a
Juana, que está ahí, que es un productor de seguros, productor agropecuario, a todo lo que tiene que ver la banca y la afinidad, en fin, para poder entender cuáles eran los puntos de dolor y en función de esos puntos de dolor, de alguna manera tratar de ver cómo nosotros podemos abordarlo como aseguradora o como gestores de riesgo, nos vamos a poder abordar todos. Bueno, las alianzas pasan a ser un poco fundamentales. Y bueno, volvemos al concepto del inicio. Hay que hacer acupuntura. Gracias, Fer. Pedro, si tuvieras que hacer un resumen de la cadena de valor, la red o el ecosistema agro, después tenemos que llegar a un consenso y ver qué nombre usamos. ¿Quiénes serían los actores principales? Para que entienda alguien que no ve tan tangible la cadena de valor. ¿Quiénes serían esos actores y cómo es la vinculación? Mira, eso depende mucho del abordaje, ¿no? Por ahí vos decís, bueno, en cuanto a facturación, en cuanto a aporte, en cuanto a la estructura de la cadena, si yo miro la estructura de la cadena, para mí el que más valor tiene es el más débil, porque la cadena se corta por el eslabón más débil, ¿no? Entonces, las preguntas son complejas, como es una cadena, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de sus actores tiene valor porque potencia lo que hace el resto. Lo interesante es lograr la confianza y el ámbito donde podamos dialogar, compartir qué es lo que estamos pensando desde ese ámbito de confianza para lograr el máximo potencial o arrimarnos al máximo potencial, ¿no? Entonces, es difícil contestarte quién es el que tiene más valor. Yo soy productor y voy a decir, sí, va, papá. Pero no es así en realidad, porque yo sin la tecnología que me aportan las empresas que me aportan insumos, sin la logística que me aportan un montón de gente que me ayuda con la logística, seguramente no podríamos llegar al mejor bife del mundo argentino, ¿no? Que es maíz también. Entonces, es muy difícil decir quién es el que agrega más valor. Yo creo que cada uno tiene un protagonismo particular y de alguna manera cada uno es el más importante, porque en realidad lo más importante es el todo, no el uno, ¿no? Es eso que se dice que es muy cierto, la suma de las partes es mucho más, ¿no? O sea, cuando vos multiplicás todo lo que agrega cada uno y después sumas cada uno individualmente, te da una cuenta totalmente distinta. Entonces, para mí el valor es el equipo. No es la exportación, mira lo que factura y demás, ¿no? Para mí, el mayor valor de la cadena justamente es la cadena en sí, porque eso es lo que te permite jugar justamente en equipo, en un ámbito de confianza y contarnos verdaderamente qué es lo que estamos persiguiendo y a partir de allí construir juntos un sueño común. A la Argentina le vendría bien un poquito. Muy interesante lo que decís del eslabón más débil, ¿no? De que ese suele ser el más importante porque si se corta la cadena. Y quizás el productor, que es el originador, eso sin duda, por la estructura que tiene, por estar tan fragmentado y por ser miles y miles y miles, quizá en cierta forma o en ciertos aspectos los vuelve ese eslabón débil, ¿no? Versus 4, 5, 6 actores de diferentes áreas dentro de una cadena. Y es importante cómo se relaciona, ¿no? Eso que decís, cómo se vinculan y conocer la dependencia que todos tienen de todos, porque sin uno de esos eslabones la marcha no continúa, ¿no? Sí, estar abierto a saber que todo el tiempo hay que ir incorporando nuevos, así como entras vos ahora, la realidad es cada vez más dinámica, ¿no? Y cada vez este Big Bang del conocimiento hace que hoy lo que es impensado, dentro de un par de años seguramente vamos a tener sentados en la cadena actores que hace este flaco acá, ¿sí? ¿No? Lo decía Lucho recién sobre el Venture Capital, ¿no? Sí. Bienvenido un nuevo actor. Sí, por supuesto. Agarró al revés. Lu, en esto de la importancia de trabajar de manera colaborativa y también para poder impulsar la innovación,
sos una especie como de polinizador. ¿Cuáles son los aprendizajes del Fondo 1? ¿Qué te trajeron en esto de trabajar focalizado en la distribución de insumos y toda la comercialización de granos? De una. Mirá, recién lo escuchaba a Pedro y realmente coincido al 100%. O sea, yo hablaba al principio de que ser un actor de Venture Capital que está focalizado en el sector agrícola es porque el sector tiene ciertas características. Y me refería justamente a esto, ¿no? A la interdependencia, a saber dónde cada uno de los actores de la cadena de valor es fuerte y dónde puede agregar valor, ¿no? Y con mi sombrero, el sombrero mío habla mucho de digitalización. Yo analizo la cadena de valor y digo de qué manera se puede digitalizar para potenciarla. Porque básicamente lo que estamos buscando es eso, es cada una de estas partes que agrega valor, busquemos de qué manera la podemos potenciar. Y con el fondo lo que hicimos ahí fue como un experimento, literal, real, diciendo, bueno, estas son las características que tiene el sector agrícola, ¿qué tal si hacemos esto? Y lo que decidimos fue focalizarnos en uno o dos actores de la cadena de valor, que lo comentaste, que son los distribuidores y los comercializadores de grano. Para nosotros tenía un porqué, era porque básicamente llegar al productor, que es el que está en el centro, el importante, es muy difícil llegar uno a uno, muy desperdigado. Pensamos que los distribuidores tienen esta fortaleza, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo fuerte que tiene el distribuidor, el comercializador? Y pensamos, bueno, es canal de distribución, tiene una relación de confianza, tiene un know-how zonal y sabe qué es lo que le pasa al productor, lo conoce, sabe qué es lo que está en la zona. Entonces dijimos, empecemos a construir de ahí. Y algo que hicimos por ahí distinto a otros fondos es empezar a invertir y armar soluciones para este jugador de la cadena de valor. Y volvemos a las mismas dinámicas, ¿no? Lo que nosotros pensamos es, si nosotros podemos armar un conjunto de soluciones que le agreguen valor a los mismos distribuidores se van a transformar en inversores nuestros. Y los mismos distribuidores van a poder distribuir también tecnología o van a poder ayudar a que los productores incorporen tecnología. Porque hay otra cosa que no se habla mucho, que más allá del proceso de digitalización, hay un cambio cultural que hay que hacer que también es de toda la cadena de valor, ¿no? Y todavía no sabemos quién va a ocupar ese espacio porque al productor, al distribuidor y a todo el mundo le está costando de alguna manera digerir todo esto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nos especialicemos ahí, construyamos un stack, que es un conjunto de soluciones que sean sinérgicas entre ellas y buscamos esto, lo que dijo Pedro, buscamos sinergias. ¿Y cuáles son las sinergias? Son que entre los emprendedores que invertimos sean sinérgicos entre ellos, que no sean competidores, que le agreguen valor al distribuidor, que el distribuidor a la vez lo pueda utilizar para alzar el valor que entrega hacia los productores o que los productores también puedan participar de esto. Y estamos constantemente buscando estas sinergias, ¿no? Y los mismos emprendedores nos llevan a otros mercados. Los emprendedores justamente que escalan y que no solo operan en Argentina, sino que operan en Brasil, para nosotros son importantes el mercado brasilero, el mercado colombiano, el mercado mexicano. Entonces, nada, estamos de alguna manera nosotros desde el fondo de inversión como un actor que por ahí es muy invisible para la cadena de valor, lo que buscamos, tratamos de articular a esto, que no es ni más ni menos que tratar de que los distintos actores de la cadena que lo componen ayudar a que el proceso de digitalización se ocurra, ¿no? Y al fin y al cabo, nosotros como fondo vamos a tener ganancias si esto crece, si la torta se amplía, si los emprendedores que nosotros invertimos crecen y nosotros de ahí vamos a vender nuestras posiciones de acá a 8 o 10 años en la participación que tengamos esos emprendedores y así vamos a hacer capital. Entonces un poco es por ahí la particularidad que tenemos como fondo de inversión al trabajar específicamente en el sector agrícola, ¿no? Gracias, Lu. Fer, las aseguradoras o gestoras de riesgos son muy visibles dentro de la cadena, pero pienso yo que el contacto no es muy frecuente. Nos acordamos de ellas 1 o 2 días después de sembrar o cuando nos pasa una tormenta. o cuando nos pasa algo. ¿Cómo imaginás, un poco estuviste contando, pero cómo imaginás que va a ser la relación entre las aseguradoras y los productores y el resto de las contratistas, asesores, etcétera, dentro de algunos años? ¿Va a ser más frecuente? ¿Qué rol va a tener la transformación digital en ese tipo de relaciones? Sí, ahí yo creo que lo que me parece que como fundamental
quizás si uno piensa de acá a 4 o 5 años, es el conocimiento, digamos, me parece que la relevancia que tiene el conocimiento para acercarse al productor agropecuario me parece que es fundamental. O sea, creo que la red de conocimiento es, para nosotros debería ser como el hilo conductor de todo esto, ¿no? Claramente, como decía Pedro, porque probablemente nosotros para poder realmente ser afines con el productor agropecuario tenemos que entender su realidad. Entonces creo que la única manera es en ese acercamiento permanente que tiene que ver con la comunicación. Parte de lo que se habló en el panel anterior, que a mí me dejó así como interpelando de alguna manera, tiene que ver con eso, cómo comunican o cómo comunicamos cada uno de estos sectores. En el anterior el público y el privado, pero creo que acá también cómo comunicamos cada uno de los actores. Entonces me parece que pasa a ser relevante un poco eso, ¿no? Que el usuario, que puede ser el productor agropecuario o puede ser otro integrante de la cadena, tengamos, digamos, como ese acercamiento y ese iterar permanente. Nosotros nos planteamos siempre como portafolio, si vamos a la visión más básica, cuál es la demanda del productor y si nosotros la estamos de alguna manera satisfaciendo. Porque en definitiva nuestra función adentro de la cadena debería ser esa, acercarle al productor una solución integral que le permita gestionar sus riesgos. Entonces, quizás veo que el conocimiento pasa a ser algo fundamental y por otro lado creo también todo lo que tiene que ver con la transparencia. A mí me parece que ahí la digitalización empieza a tener un rol fundamental en la transparencia. En contratos inteligentes, digo, ya hay algunas experiencias, muy pocas, pero las hay. Entonces creo que tenemos que apuntar un poco a eso, a la transparencia y a la confianza. Me parece que es parte de lo que deberíamos tener ya internalizado de acá a un futuro un poco inmediato. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo que también se habló antes, la trazabilidad y el origen y cómo se hacen los productos o los alimentos, si somos más genéricos. Creo que nosotros también como aseguradora deberíamos empezar a entender el camino y la ruta que tiene cada uno de esos productos o de esos bienes y de manera de poder, en definitiva, elegir de manera diferencial a dónde queremos estar. Me parece que eso también es fundamental. Y después es cómo entregás valor. Nosotros hoy lo más tangible que tenemos, que es de lo que más de alguna manera sabemos y tenemos un departamento de geociencias, una gerencia de geociencias en nuestra casa matriz, es entender todo lo que tiene que ver con el clima, la variabilidad y el cambio climático de alguna manera, porque es el ADN que lo traemos. Bueno, ¿cómo se lo podemos acercar al productor como una solución? Tenemos una plataforma digital, es un acceso digital que le permite al asegurado poder ver a nivel de lote todo lo que sucedió, todo lo que está sucediendo en las principales variables climáticas y le permite tener un pronóstico climático de los próximos 3 meses actualizado mensualmente. Esa es una solución tangible, digital, y que de alguna manera transforma las decisiones, porque en definitiva probablemente el productor tendría que o pagar una plataforma o entrar a varios lugares para poder gestionar. Ese es un ejemplo tangible, pero creo que como el resto de los ejes que hoy son puntos de dolor y que creo que el talento y la capacitación me parece que es el que más limita la transformación digital, porque no somos solo el 40%, del 40-45% de los productores agropecuarios son sub 40. Entonces creo que hay bastante más para trabajar. Entonces, en la medida que avancemos con la parte del conocimiento, me parece que es fundamental para que esto se acelere. Muy bueno. Pedro, en tus distintos roles de liderazgo, sin duda seguramente cosechaste muchísimos aprendizajes. ¿Cuáles fueron los más valiosos que te gustaría compartirnos en tu rol frente a tantas instituciones? Nombramos a Presid, hoy es Maizar, participás también del Plan Argentina País. Y seguramente el que voy a aprender dentro de poco va a ser el más valioso, porque me va a agregar. Pero seguro que
que tiene que ver mucho con el ámbito donde se llevan adelante las cosas y el clima donde trabajamos, ¿no? Lograr un clima empático, un clima donde estemos cómodos, donde podamos... Eso potencia las cualidades de los miembros del equipo, ¿no? Entonces, me ha tocado estar en instituciones donde por ahí había climas que no eran los mejores y tipos brillantes estaban muy a la defensiva, guardaditos, no opinaban, y ahí perdemos muchísimo valor, ¿no? Entonces yo empecé a valorar gente que por ahí no tenía la capacidad técnica y decís, uy, mirá lo que sabe este tipo de este tema, pero era el que nos hacía reír, y el que distendía, y el que lograba que nos aflojemos, y a partir de ahí todo el mundo mostraba su mejor versión, ¿no? Entonces, lograr en un equipo de trabajo que haya un excelente clima y que vos sepas que a donde vas la vas a ir a pasar bien, a mí eso me parece fundamental para que esos técnicos que tienen esa capacidad sientan la suficiente comodidad como para poder compartirnos a todos eso que tienen en su cabeza. Entonces, es muy importante en los equipos de trabajo tener esa persona o ese grupo de personas que hace que la pasemos bien, que la cosa sea distendida, que no sea tensa, ¿no? Yo creo que eso... Yo siempre he estado en instituciones, o sea, que no son empresas, claramente, ¿no? Cuando es una empresa es totalmente distinto. Bueno, hay muchas empresas que también van por ese camino y está bueno, me parece, ¿no? Si me permitís, agrego una más rapidito para poder cerrar. Sos un tipo que no le tema la discusión pública en los medios, algo que particularmente nuestra generación agradece, porque... Me han cagado a palos. Un día estaba en Pergamino, lo de mi abuela, prendemos el tele y estaba Pedro en Canal 9 debatiendo... ¡Au vivo! ¡Au vivo! Con las luces. Sí. ¿Qué consejo le podés dar a la demás cadena de valor? Yo soy un cara dura y digo, si no voy yo, andá a saber quién va. Yo algo por ahí puedo aportar. Entonces voy. Un poco lo que me mueve es eso. Me ha pasado, no sé si vos viste la del chanchito, me mataron, una emboscada, 4 de un lado, 2 del otro, nos daban la palabra 2 segundos a nosotros y cerraron ellos encima, ¿no? Bueno, llevaron un chanchito que era la mascota y lo acariciaban. Pobrecito el chanchito, y estos son los que los matan y les dan de comer y qué sé yo. Bueno, pero a partir de ahí, yo después de eso me enojé obviamente, pero con altura les dije, mira muchachos, si quieren hacer una discusión objetiva sobre el tema, hagámosla, pero que sea parejo, que hable uno, que hable el otro, que tengamos la misma cantidad de tiempo, ¿no? Y veamos quiénes sentamos a la mesa. A partir de allí hubo otro programa que en uno me acompañó Fer Vilela de FAUBA y me parece que fue mucho más equilibrado y estuvimos mucho más cómodos. Y después inclusive hubo otro que vino una especialista en todo lo que es fitosanitarios. Bueno, a partir de ahí surgieron oportunidades. Me parece que los debates hay que darlos. El tema es que sean parejos, o sea, hay que tener esos cuidados. Yo una vez me confié y no me fue bien, pero a partir de ahí surgieron otras oportunidades. Entonces, yo trato de instruirme y soy un convencido de que estamos haciendo las cosas relativamente bien y por supuesto que la podemos mejorar. Pero se escucha cada cosa por ahí, entonces está bueno por ahí tener la oportunidad de hablarle a un público masivo y prepararse, ¿no? O sea, los temas ir, bueno, estudiar un poco antes y llevar algunas cuestiones pensando en quién va a ser tu interlocutor, ¿no? Pensando en doña Rosa, que si yo me le pongo a hablar de principios activos y le pongo, bueno, seguramente no va a entender nada. No somos especialistas los productores en esto, pero es una batalla que de alguna forma la tenemos que dar porque, o sea, a mí me tocó 4º grado de mi hija, ahora ya tiene 20 y pico, me pongo a leer el libro de texto y había un avión pulverizando y abajo decía, acá vemos un avión pulverizando que además de contaminar el aire, contamina el suelo, contamina la napa, y el dibujito era un avión, un lote, la napa, el río al lado,
contamina el río y contamina a toda la gente que está alrededor, así vemos como una actividad relacionada con el agro contamina el medio ambiente. Manual Santillana de 4º grado, toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, si no damos las discusiones, seguramente los manuales se van a seguir llenando de estas falacias. Entonces, la tenemos que dar, es difícil, pero bueno, yo insto a todos el que pueda que con altura, con respeto, se puede decir de todo. Hacer el ejercicio de qué piensan los que no piensan como ustedes, Sí. como yo, me parece súper virtuoso. Gracias, Pedro. Lucho, ¿qué rol cumplen hoy las startups en el agro? ¿Qué relevancia están teniendo? ¿Cómo pensás que va a ser eso en el futuro? Y tenés un conocimiento global de diferentes startups acá en toda la región de Latinoamérica, en Estados Unidos. ¿Qué paralelismo puedes hacer sobre la actualidad y el futuro en distintas regiones? De bueno, Nacho. ¿Qué rol cumplen las startups? Creo que es un actor más en la cadena de valor y es un rol que va a tener un protagonismo muy importante en el proceso de transformación digital. La verdad que las startups es... Nosotros cómo lo vemos, cómo lo percibimos, básicamente recién estamos llegando a la primera capa de digitalización. Nosotros tendemos a ver esto como infraestructura, ¿no? O sea, cuando arrancó el auto, bueno, se necesitaban calles para crear mejores autos, ¿no? Y así igual la electricidad, ¿no? Primero el bombillo de luz, bueno, después se tendió todo el alambrado eléctrico para poder transmitirlo. Nosotros pensamos que lo que está pasando ahora se está generando la primera capa de infraestructura, donde no es únicamente las startups que tienen el protagonismo, sino son todos. Recién se habló de capacitación, lo estamos haciendo acá con este evento. Sentar los actores en la mesa. Y una vez que se genera esa primera infraestructura, realmente pensamos que se van a habilitar nuevos negocios. El tablero se va a mover. Los distintos actores que componen la cadena se va a mover, pero lo importante es ser partícipe porque en ese movimiento es donde surgen las oportunidades y donde se van a poder generar nuevas cosas, ¿no? Por dar un ejemplo, seguramente de la parte de seguros, ustedes encuentran oportunidades y encuentran eso. Una oportunidad en la digitalización para entregar un mejor servicio, para entregar una tasa diferencial, para llegar a otros clientes de una forma diferenciada, de una forma más customizada. Y así es con cada uno de los actores de la cadena de valor. Nosotros tenemos ejemplos donde, tenemos en el portfolio un emprendimiento que lo que hace es que distribuidores comercialicen sus stocks de insumos entre las distintas geografías porque hay diferencias de precio geográficamente, ¿no? Y eso, ¿a qué habilita? Habilita a otros emprendimientos que puedan entrar en la parte de logística. Habilita a que una empresa que puede otorgar financiamiento agregue una capa para prestar financiamiento por esos stocks que se están generando, ¿no? Entonces, esto es algo que se va a entretejer, que es una invitación a todos los actores de la cadena de valor, cuál es mi rol y cómo voy a capitalizar yo esto que se está generando. Y vemos mucha oportunidad en todo lo que se habló, vemos mucha oportunidad. El agro maneja un flujo de capital muy grande, hay oportunidad, hay para verlo. Tema de lo que es sustentabilidad y con todo esto que está pasando a nivel global, con el tema de trazabilidad, con el tema de acceso a nuevos mercados, a qué es lo que demanda. Vamos hacia un mundo realmente donde va a haber muchos mercados de nicho, así lo percibimos nosotros, ¿no? Y donde es importante tener esa trazabilidad para llegar y para agregar una capa de valor a lo que uno produce, a los commodities o al alimento que uno produce. Entonces hay que estar con los ojos abiertos y lo que vemos a nivel global, tu última pregunta, este juego lo está jugando el mundo, no es ni Estados Unidos, ni Brasil, ni Argentina, lo está jugando el mundo y cada uno con sus características, eso es lo que vemos, ¿no? Hay geografías que son más fuertes en cultivos extensivos, bueno, ¿qué se está tejiendo ahí? Por ahí podemos ver, no es lo mismo la distribución en Estados Unidos que la distribución acá en Argentina. No es lo mismo cómo se financia en Brasil, cómo se financia en Argentina. No es lo mismo los vaivenes económicos o qué es lo que está pasando con nuestra moneda acá en Argentina que una moneda más dura o fuerte en Estados Unidos. Eso está habilitando de que se generen emprendimientos y que productores presten atención a
temas relacionados a blockchain, una cosa a criptoactivos en el campo, una cosa bastante loca. Y eso es propio de un contexto económico, de una característica del mercado que tenemos nosotros. O sea, a lo que voy, se está desarrollando, depende de las zonas. Lo que sí puedo decir es que Argentina tiene un lugar preponderante, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Brasil, pero cada uno está haciendo lo suyo, ¿no? Y todavía no vemos una gran diferencia entre un mercado y otro en términos de evolución. Te diría que es más o menos 3 años de diferencia, que es mucho, pero no tanto, entre por ahí en algunas cosas, pero sí que hay países que están más avanzados en una cosa y hay países que están más avanzados en otra, ¿no? Sí, y a medida que va pasando el tiempo, esos 3 años se van achicando, ¿no? Porque vamos aprendiendo de cosas que se hicieron en Brasil o en Estados Unidos y se va ajustando. Gracias. Y le mandamos un saludo a los chicos de AgriRed o AgriAcordo, si están en Brasil, y a Gaby y a todo su equipo. Gracias. Bueno, el tiempo nos apremia, les agradecemos muchísimo a nuestros invitados, Pedro, Fer, Lucho, un placer escucharlos, aprender de ustedes, y ya nos acercamos al último panel de esta jornada sobre innovación digital. En unos minutos volvemos. Muchas gracias. En YPF Agro un día nos preguntamos, ¿quién hace a quién? Nuestros investigadores crean soluciones para nutrir y cuidar los cultivos. Desarrollan las semillas y el combustible. El equipo hace que lleguen a cada rincón del país. Los productores siembran, potencian y protegen lo que luego cosechan, para transformarse en el alimento del que obtenemos la energía, para que todo vuelva a empezar. La verdad es que no importa dónde comienza la rueda. Lo importante es que la hacemos girar juntos. Donde hay campo, ahí estamos nosotros. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso, te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo. Financiación Galicia Rural, financiación concesión de forward, préstamo prendario, préstamo inmediato. Además, podés emitir y vender cheques electrónicos, pagar servicios, invertir o hasta hacerte cliente Galicia, todo 100% online. Y todo esto con el acompañamiento de nuestro equipo de especialistas en agronegocios que van a asesorarte en tu día a día. Siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Galicia, siempre junto al campo.